Ser productivo sin levantarte a las 5 de la mañana es no solo posible, sino también más saludable y sostenible para muchas personas. Durante años se ha vendido la idea de que la hiperproductividad, madrugar extremo, agendas saturadas y cero descanso es la clave del éxito. Sin embargo, este mito ignora una verdad fundamental. No todos funcionamos igual. Cada persona tiene ritmos biológicos distintos y forzarlos puede generar más agotamiento que resultados. La productividad real no se mide por la hora a la que te despiertas, sino por la calidad de tu enfoque y energía. Dormir bien, respeta tus ciclos de sueño y trabajar en tus horas de mayor claridad mental es mucho más efectivo. Romper con la hiperproductividad también implica entender que descansar es parte del progreso. Pausas activas, momentos de desconexión y tiempo personal no son pérdidas de tiempo, sino inversión en bienestar. Estudios demuestran que el cansancio crónico reduce la creatividad, la toma de decisiones y la motivación. Ser productivo sin madrugar a las 5 a.m. significa priorizar lo importante sobre lo urgente, establecer límites claros y dejar de glorificar el agotamiento. No se trata de hacer más cosas, sino de hacer mejor las cosas que realmente importan. Cuando abandonamos la presión de cumplir con horarios ajenos y diseñamos rutinas acorde a nuestra realidad, logramos un equilibrio más humano, consciente y efectivo. La verdadera productividad nace del autocuidado, no del sacrificio extremo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo romper este mito de la hiperproductividad. Vamos a hablar acerca de ser productivo sin tenerte que levantar a las 5 de la mañana, si no fuese necesario. Así que tenemos una invitada muy especial. Le queremos dar la bienvenida a la licenciada Saraí Lumbi para poder hablar acerca del tema. Licenciada, ¿cómo está? Bienvenida. Pues contenta de estar acá y compartir un poco, ¿verdad? Y hablar sobre este tema que es bastante debatido y que podemos sacar mucho, ¿verdad? Exacto, vamos a comenzar a hablar un poco acerca del tema de priorizar. Siempre se dice, es que tenés que priorizar, algo tiene que ir primero. Entonces, ¿será que vale la pena priorizar una rutina estrictamente productiva sobre mi salud mental? Pues de hecho podemos hablar sobre eso, ¿verdad? Porque a veces el llevar una rutina que es estrictamente, pues a veces no la cumplimos, ¿verdad? Por ejemplo, se da el caso de que está la hiperproductividad, que se da como que es la productividad tóxica, ¿verdad? Que entonces nosotros lo vemos como una obligación que debemos de hacer, ¿verdad? Y no tenemos como una atención consciente a las cosas que realizamos. Entonces, como hemos mencionado, ¿verdad? Que cada persona e individuo es diferente. Entonces, cada quien tenemos diferentes contextos de vida, estilos de vida distintos. Entonces, cada quien se acopla a sus planes de vida, ¿verdad? Ok, y eso siento que es bien valioso porque a veces vemos a través ahora de redes sociales, ¿verdad? Que es como nuestro canal de información, personas que se levantan a las 4 de la mañana, hacen esto, hacen lo otro, van al gimnasio, o sea, pareciera que tienen el día hecho de una forma perfecta, ¿verdad? Sí. Y realmente podemos tener muchos imprevistos, tal vez la situación familiar de nosotros no es la misma de esa persona, ¿verdad? Exacto. Las energías son más bajitas, ¿verdad? Y hay que entender también incluso qué tipo de trabajo nos gusta, tal vez hasta qué punto también ya están demandando más de lo que nosotros podemos dar y cuál es el momento exacto para decir no más. Hablemos también del descanso, porque o sea, en nuestra rutina todo es productivo, claro, pero en nuestra rutina nunca se ve el tema del descanso y cuando se ve el descanso nos sentimos culpables porque ese tiempo para descansar hubiera sido perfecto para estar haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con la culpa al momento de descansar? Y es que sin el descanso, ¿con qué energía vamos a continuar? Exacto. Lo que sucede en este caso es que cuando hay una hiperproductividad, nosotros tenemos como una lista de asignaciones que debemos de cumplir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando no la cumplimos, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen, ay no, siento que he perdido el tiempo porque no hice una de las cosas que estaba en mi lista, ¿verdad? Entonces empieza como esa culpabilidad y empieza como esos pensamientos intrusivos y que son negativos que nos empiezan a afectar tanto a nuestra autopercepción y de cómo nosotros nos sentimos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros empezamos a ver como el descanso, como que si fuera un premio, cuando realmente es parte de nuestras necesidades biológicas, que siempre debemos de tener a la mano, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a desempeñarnos mejor si no descansamos, verdad? Porque muchas veces priorizamos a veces más el trabajo y no, por ejemplo, nos saltamos el desayuno, el almuerzo, a veces no nos hidratamos, ¿verdad? Por estar trabajando. Entonces, siempre tener en cuenta que debemos priorizar nuestras necesidades biológicas. Sí, a veces a mí me ha pasado que tal vez se llegan las 3 de la tarde y uno sin almorzar, ¿verdad? Y decimos, uy, no, pero es que si no, no iba a terminar lo demás. Y yo digo, qué error, porque lo demás vale tanto la pena como para nosotros enfermarnos, porque ya cuando nosotros nos enfermamos, todo lo demás sigue su rumbo, ¿verdad? Exacto. No le hacemos falta a nadie. Entonces, al final, sí hay que priorizar nuestra salud. Y eso no es ser haragán, eso no es que, ay, no quiero trabajar, sino que usted tiene derecho a comer, usted tiene derecho a dormir. Y yo sé que hay muchas cosas en la vida que también exigen nuestra atención, ¿verdad? Pero tenemos que velar por nuestro bienestar para poder nosotros ser útil en todo lo demás que tenemos encima. Hablemos un poquito también acerca de cuando nosotros nos ponemos a pensar, vaya, trabajé este día 12 horas, de sol a sol, como dicen, y comienzo a pensar que la productividad va enmarcada al número de horas que yo le estuve dando con todo, pero no nos ponemos a pensar la calidad de trabajo que fue esto. Sí, fueron 12 horas, pero ¿qué hice en esas 12 horas, verdad? ¿Realmente fue un trabajo de calidad? ¿Realmente le presté atención a las cosas que estaba haciendo? Hablemos un poco de cuando nos queremos medir por las horas trabajadas y no pensamos tanto en la calidad del trabajo que hicimos. Exacto. Lo que pasa también es que nosotros cuando entre más cosas hacemos o entre más resultados tangibles veamos, nosotros decimos, pues la verdad que hice muchas cosas. Entonces empezamos como a medir nuestro valor como persona en las cosas que nosotros hacemos, cuando realmente eso no nos quita ni nos agrega valor, ¿verdad? Simplemente nos hace ser más productivos, ¿verdad? Cuando hay una atención consciente, una atención plena, que es la productividad sana, ¿verdad? Entonces, cuando hay una atención plena, nosotros ya sabemos las cosas que hacemos y lo hacemos de una mejor manera, porque lo hacemos como usando nuestra energía para obtener ese objetivo, ¿verdad? Porque ya lo hacemos como un propósito. Como por ejemplo, nosotros decimos, me voy a levantar temprano para ir al gimnasio, ¿verdad? Entonces ya lo hacemos como con un propósito para un objetivo que a nosotros nos va a beneficiar. Entonces, cuando ya nosotros tenemos claro nuestros objetivos y metas, pues ya tenemos como esa atención que necesitamos para realizar esas asignaciones, ¿verdad? Entonces, a veces pues se da ese caso de que hacemos muchas cosas, pero realmente no ponemos atención, ¿verdad? Y también mencionar que por cada acción que hacemos en el día, siempre hay un aprendizaje detrás, ¿verdad? Sí, licenciada, hablemos también de aquellas personas que suelen compararse mucho. Y yo creo que uno no tiene que sentirse culpable en base a este tema, ¿verdad? Porque ahora, pues al tener sobreinformación también, ¿verdad? Ver vidas perfectas y demás, nos comenzamos a comparar como, ¿por qué esta persona puede levantarse a las 4 de la mañana y yo no? ¿O por qué esta persona tiene ese trabajo que se ve tan exigente y yo no puedo con mi trabajo? Y ahí ya nos comenzamos a culpar, ¿verdad? De que tal vez estamos siendo muy haraganes y eso, en vez de ayudarnos, creo que nos sigue hundiendo y nos seguimos sintiendo culpables y es como un círculo que nunca termina. ¿Cómo romper ese círculo y comenzar a ser conscientes de nuestra rutina, de nuestras necesidades y poco a poco ir avanzando? Sí, lo que pasa que cuando sucede eso, nosotros empezamos como a compararnos, ¿verdad? Como yo quiero hacer esto, pero realmente siempre como de esa acción, de ese comportamiento que está siendo reforzado, siempre hay algo detrás, ¿verdad? O sea, en la psicología siempre hay algo detrás. Entonces, nosotros también debemos identificar ese patrón, qué es lo que nos está deteniendo, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces no nos animamos a hacer algo por evitar la emoción que vamos a tener. Por ejemplo, no quiero hacer esto porque me va a generar ansiedad, ¿verdad? Entonces nosotros vemos como, pero si yo fuera ella, yo lo pudiese hacer, ¿verdad? Entonces empezamos como esa comparación que no es para nada sana, ¿verdad? Y no buscamos como el patrón, decir,
pero, o sea, yo lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, darnos como esas autoafirmaciones a nosotros mismos para tener una mejor autopercepción, ¿verdad? Cuando ya nosotros entendemos que nuestro valor pues se mide por nosotros mismos y no por lo que vemos, como que empezamos a cambiar, como que nuestra mentalidad empieza como a moldearse. Entonces, ya vemos como el patrón que está como autosaboteando, entonces ya decidimos como decir, hoy voy a empezar por esto, ¿verdad? Siempre empezar como por pequeñas acciones o por pequeñas cosas para mejorar. Qué bonito, la verdad es que poder entender que también no todo sale de la noche a la mañana, que todo implica también un esfuerzo, pero un esfuerzo controlado, ¿verdad? Hay que también entender que hay ciertas metas que no, si es que yo le meto todo el día, es como que usted me diga, yo voy a trabajar todo el día para mañana tener una casa. Eso es imposible, o sea, va a poder tenerla, pero con un trabajo que sea pues proporcional, ¿verdad?, a su día, que va a merecer cierto esfuerzo exactamente, pero también hablemos de los momentos en los que nos dedicamos a nosotros mismos que nos ayudan a tener el ánimo para hacer otras cosas, porque a veces decimos, estoy trabaje y trabaje, pero mi ánimo está a cero. ¿Por qué me está pasando eso? Si realmente posiblemente mi trabajo me gusta, no es un mal trabajo, pero tengo las emociones tan bajas, no tengo nada que me haga sentir feliz. La importancia de poder socializar, de poder tener tiempo para nosotros mismos, que eso sirve como una batería que nos recarga, ¿verdad? Hablemos un poquito acerca también de ese tiempo que es necesario para tener una buena energía al hacer nuestro trabajo. Exacto, sí. El hecho de, pues, siempre de mantener nuestras energías, mantenernos como positivos, siempre va de la mano en cómo está como nuestra salud, ¿verdad? Nuestra salud física. Porque hay que tomar en cuenta que es como multifactorial, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces si nosotros nos dormimos muy tarde, no comemos bien, entonces eso como que también viene afectando a cómo nosotros nos vamos a sentir nuestras energías, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un factor estresante, por ejemplo? Ya empieza como ese malestar emocional, que nosotros nos sentimos tristes, no sé qué hacer, y como no sabemos cómo identificar qué nos pasa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? ¿Verdad? Es la pregunta. Entonces, podríamos empezar como, ¿qué fue lo que me hizo sentir? ¿Qué hice para sentirme así? Como que empezar a reflexionar, ¿verdad? Mucho se habla de la meditación, ¿verdad? Que en realidad es como estar como pensando en, pero si hice esto, pues es por esto, entonces cambié esto y así, ¿verdad? Entonces ir identificando como esos, como hemos dicho, ¿verdad? Esos patrones, ¿verdad? Porque es importante cuando queremos ver un cambio, es romper esos patrones y también como a nosotros como hablarnos y ser claros, ¿verdad? Sí, yo creo que vale la pena hacer como esa introspección de qué fue lo que hice, cómo esto me hace sentir, si de pronto tener un día con mis amigas me alegra toda la semana, ¿por qué no buscar el espacio para poder hacer si voy a pasar alegre toda la semana? Exacto. Eso incluso termina siendo eficiente. Me gustaría, licenciada, que hablemos de justamente de poder tener demasiado en mente ser productivo, hasta qué puede llegar, porque el estrés aumenta muchísimo en el tema de no estoy trabajando suficiente, no me estoy levantando suficientemente temprano, no estoy logrando lo que yo quiero. O sea, ese estrés, ¿hasta dónde podría llegar? O sea, ¿será que nos puede hundir en una depresión? ¿Será que nos puede enfermar? Hablemos un poco de que también este tema de no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante también tiene que ver con la hiperproductividad. Exacto, lo que pasa es que cuando hay una sobreexigencia, ¿verdad? De esa hiperproductividad, pues se llega al colapso, puede llegar a un colapso mental, ¿verdad? O incluso en el ámbito laboral, el síndrome de burnout, ¿verdad? Que es como una gran fatiga que ya no se puede hacer mucho. Entonces, por la autoexigencia, pues sí puede llegar a ocasionar ansiedad generalizada, incluso depresión persistente o depresión mayor, ¿verdad? Porque las personas, como mencionábamos, miden su valor por las cosas que hacen. Entonces, el hecho de que ellos ya no controlan lo que están haciendo puede llegar a un colapso. Entonces empiezan como
a desmoronarse, ¿verdad? Que piensan que el mundo, o sea, se va a caer, yo no sé qué hacer, entonces empieza como ese colapso y empieza esa depresión y es como, ay, yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada bien, entonces empieza como esos pensamientos que vienen afectando a nuestra autoestima, cómo nos percibimos. Entonces podríamos decir que va como por ese ámbito también. Ok, ¿cuál podría ser el primer paso si yo ya escuchando todo esto y dije como, uy no, yo creo que no me había dado cuenta, pero sí estoy metida en este tema de la hiperproductividad, pero ¿cómo salgo? Porque es que se vuelve bien difícil, porque usted dice, tengo muchas cosas que hacer, qué lindo se oye hacer todo eso, pero no es mi realidad, pensamos. Yo soy una mamá que tiene que levantarse muy temprano, que tiene que ir a trabajar, que tiene que regresar y ver cosas de los niños, que tiene una casa, que tiene una familia, entonces yo no tengo tiempo, yo necesito que el día tenga más horas, entonces ¿cómo al sentirnos? Porque es que uno no es hiperproductivo solo porque, ay, quiero enfermarme y quiero estresarme, no, sino porque de verdad siente que hay demasiadas cosas que hacer. Entonces, ¿cuál podría ser el primer paso para yo poder decir, alto, hasta aquí, y voy a comenzar a organizarme y a darle la prioridad que necesito a mi salud mental? ¿Cuál sería ese primer paso para poder salir de esa jaula, se puede decir? Exacto. El primer paso podría estar conscientes de que el descanso, ¿verdad? Que el descanso no es un premio, ¿verdad? Por haber hecho muchas cosas en el día, sino, como mencionábamos, una necesidad biológica, ¿verdad? Entonces podríamos empezar como desde ese punto, ¿verdad? También comprender que no pasa nada si no realizamos una actividad, porque podemos hacerla el día siguiente, ¿verdad? Entonces podríamos también ver de ese lado que la productividad sana, también ponernos metas alcanzables, ¿verdad? Porque a veces lo que pasa es como decimos, yo quiero hacer esto, pero realmente son como algo inalcanzable en ese momento para nosotros, ¿verdad? Entonces también organizar nuestros objetivos y que vaya acorde a nuestra realidad y a nuestro contexto, ¿verdad? En el que estamos viviendo en la actualidad. Ok, la verdad es que sí, hablar de estos temas es clave en un mundo en el que todo va súper acelerado. Hace poco estaba viendo un video que incluso lo metí ahora en tendencias, que era de date un tiempo, ¿por qué vas tan rápido? Y justamente salía alguien bañándose y luego, tranquila, hazlo tranquilo. O va en el carro, y luego, tranquilo, tengo que hacerlo tranquilo. O sea, cuando usted sienta que está súper estresado, que está haciendo todo eso, dice, tranquilo. O sea, voy a llegar al lugar, voy a terminar la tarea, lo voy a lograr. Yo sé que hay cosas que ameritan que uno haga las cosas rápido, pero hay otras que no. Y lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a que todo tiene que ser así deprisa. Así que, licenciada, queremos agradecerle mucho por hablar un poco y tratar acerca de este tema que en un mundo acelerado, pues hace seres humanos acelerados y al final necesitamos un respiro y un descanso entre tantas cosas. Si alguien ya se puso a pensar un poco en este tema, ¿verdad? Y llegamos al punto de decir, yo no tengo una salida, como lo mencionaba, yo no tengo una salida, entonces ese es el momento donde tal vez necesitamos ir donde un profesional, ¿verdad? Exacto. Para que nos pueda ayudar a poder encontrar esa salida y a reconocer que todos somos dignos de amor, de descanso y de darnos un tiempo para nosotros. ¿Cómo pueden contactarse con usted? Sí, pueden buscarme en mi Instagram como Sarailumi también, y por medio de mi número telefónico, ¿verdad? Ok. Está saliendo ahorita en pantalla, ¿verdad? Para que usted pueda buscarla a través de las redes sociales. Ahora es un poco más fácil, ¿verdad? A través de las redes, pero si también puede llamarla, el número es el 7739-1610 para que usted pues pueda salir un poco acerca de la hiperproductividad, que al final no es nada sano y que nos termina enfermando más que arreglando nuestras vidas. Así que muchas gracias, licenciada. Con esto vamos a continuar con más aquí en Hoy El Salvador.